semana siguiente, antes del práctico, tener alguna clase. Bien, comenzamos entonces a trabajar y vamos a ver en la oración 4, creo que allí habíamos quedado, tenían que buscar palabras que tengan, ¿no es cierto? Más que nada era prefijos, ¿no es cierto? Bien, entonces en la guía 4 tenemos, ¿no es cierto?, la palabra repay, ¿no es cierto? Que creo que lo habíamos visto, pero que es, ¿no es cierto?, es si la palabra base es pay, ¿no es cierto?, que es pagar, si tiene adelante el re, voy a decir reabonar, repagar, ¿no es cierto?, los créditos. ¿Está? Bien. Luego íbamos a la oración 5, y en la oración 5 tenemos el prefijo de, ¿no es cierto? Tenemos el prefijo de. La palabra base es la palabra centralize. Tenemos que esta palabra, ¿no es cierto?, decentralizing, tiene un sufijo que es la ing, ¿no es cierto?, y tenemos un prefijo que es el de. ¿Estamos? A ver, hola, profe, ¿puedo grabar la clase? Sí, puedes hacerlo, no hay problema. Yo también la estoy grabando, pero ¿te habilita a vos, Martina, a grabar también la clase? No sé si podrá hacer. Intenta hacerlo, ¿está? Intenta hacerlo, vamos a ver si es posible. De cualquier manera, yo lo estoy grabando a la clase. Bien. Entonces, volviendo a la palabra, en la línea 5 de la guía número 5, encontramos la palabra decentralizing. Tenemos que la palabra tiene un sufijo y que la palabra tiene un prefijo. Básicamente, en este ejercicio lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es trabajar con los prefijos, pero de cualquier manera es importante que lo veamos, ¿no es cierto?, que si tiene un sufijo, para ir a buscar la palabra en el diccionario, ¿no es cierto?, al tener un sufijo, el sufijo ing, está, Martín, no te hagas problema, yo la grabo y ya subo, ahora apenas termino de dictar la clase. Bien, en el caso de la palabra decentralizing, que tiene la terminación ing, ¿no es cierto?, para poder buscar en el diccionario le tengo que sacar la ing y le tengo que sacar, ¿no es cierto?, el prefijo. Entonces me queda centralice. Cuando vayan al diccionario van a encontrar la palabra centralice. ¿Se acuerdan ustedes que al mismo tiempo los sufijos formadores de verbo, uno de los sufijos formadores de verbo más comunes es el ice con s y el ice con z, ¿no es cierto? Bien, entonces van a buscar la palabra centralice, que debe decir centralizar. Entonces, ustedes pueden llegar a deducir, ¿no es cierto?, que el rol de las redes en centralizar, y si tienen adelante el prefijo, ustedes recuerden que los prefijos lo que hacen es alterar el significado de las palabras, ¿no es cierto? Entonces va a ser decentralize, va a ser descentralizar, ¿está? Ahí entonces ustedes reconocen un prefijo. Seguimos y vamos, hasta ahí no hay inconvenientes, chicos. Si hay alguna duda con lo que ustedes, supongo y repito, y parezco una vieja muy pesada, soy pesada, les voy a decir, lo que les pido y les recalco y les machaco es que por favor trabajen en sus casas, hagan las guías, porque si no se van a dar cuenta que van a tener problemas cuando vayan a hacer las evaluaciones, no van a poder avanzar si ustedes no siguen el desarrollo de las clases, el desarrollo de las guías. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí, tengo una señor. duda. Sí, pregunta, Javier. Eh, Cuando identificamos el prefijo, ¿siempre va a estar negando como la palabra? Por ejemplo, en este caso, es como que niega la centralización, o sea, es descentralización. O sea, siempre va a pasar lo La mismo. mayor, bien, está muy bien tu pregunta, Javier. Sí, normalmente es como que hacen dan el significado negativo, pero vos El acordate, opuesto. claro, lo opuesto, ¿no es cierto?
después contesto lo de los prácticos. Sí, siempre en la mayoría de los casos lo opuesto, pero voy a ir un poquitito más arriba para recordarles, ¿no es cierto?, que hay otros significados. En la mayoría de los casos es lo opuesto, pero hay otros significados. Por ejemplo, lo están viendo, ¿no es cierto?, prefijos más usados en inglés técnico. Si nos fijamos, ¿no es cierto?, la mayoría de los casos lo que hacen los prefijos es, como dicen, me dice, counter, contrario opuesto, this, negativo, mis, errado, mal, non, negativo, an, negativo. Ahora, under, ¿no es cierto?, es insuficiente, por debajo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con algún significado negativo de la palabra. Está, y con la excepción, por ejemplo, con la excepción del re, que me dice otra vez. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Sí? Bien. Está entonces, muy bien, Javier, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, es hablar de lo opuesto, ¿no es cierto?, del significado opuesto de la palabra. Claro, como vos decís bien, centralizar, al tener descentralizar, o sea, un significado opuesto al de la palabra base. Bien, muy bien. Sigamos, perfecto, me encanta cuando interrumpen y me preguntan, tengan dudas, no se queden con las dudas. No podemos hacer la clase muy interactiva por la cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Se imaginan que se hace un poquitito más complicado, pero por favor, si tienen dudas, pregunten, me parece perfecto que lo hagan. Bien, en el caso, ¿no es cierto?, ahora de lo que tenemos, a ver, permítanme, ahora. En el caso que tenemos, ¿no es cierto?, en la número 6, tenemos el prefijo re, está, y tenemos el prefijo hable. Y si ustedes observan que lo que nos queda es new, ¿no es cierto? Nos queda la palabra new, como nuevo, que es un adjetivo. Bien, no voy a decir, y me dice que tiene adelante el sufijo re, que es repetir, perdón, entonces va a ser renewable, renovable. Luego tenemos, ¿no es cierto?, en la siguiente línea, tenemos repetitive prices, increases, erode, increases, erode the purchasing power of money and other financial assets, y nos encontramos con la palabra prefixed y la palabra uncertainty. Está bien. En la palabra prefixed nosotros tenemos un sufijo que me dice que la palabra tiene forma de verbo, porque ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que el sufijo ed me dice siempre que la palabra que tiene el ed tiene forma de verbo. Y a la vez tenemos un prefijo. ¿Está? Bien. ¿Qué me queda aquí? Me queda el verbo fix. Entonces, si ustedes van al diccionario a buscar la palabra fix, fix como verbo, les va a decir fijar. Bien. Y si tiene la ed, ustedes pueden decir, bueno, me está indicando que está en pasado, que es un pasado participio. Como está al lado de un sustantivo, yo puedo ver que puedo deducir que esta palabra está como un pasado participio que funciona como un adjetivo, modificando la palabra valores, ¿está? Entonces, fijados, digo, valores fijados. Pero ¿qué pasa? Que tengo adelante el prefijo pre, está previo a algo, con anterioridad. Entonces serían valores prefijados. Hasta ahí vamos. Bien. Entonces, quiero que ustedes vayan viendo cómo pueden analizar oraciones, cómo pueden ir ya extrayendo significado, deduciendo significado, sin necesidad, ¿no es cierto?, de recurrir permanentemente al diccionario. Profe, Bien, sigo. Sí, señor. disculpe, Diga. ahí la categoría gramatical de prefijo que sería como un adjetivo. Claro, ahí ya vamos viendo, está muy bien lo que están haciendo ustedes, me parece perfecto, es que las palabras terminadas en ed me pueden indicar, por un lado, que están en pasado o que son un pasado participio. A su vez, las palabras terminadas en ed pueden ser
funcionar como pasados participios dentro de una frase verbal, está cuando están precedidos por un verbo. Por favor, los que no hablan, los que no están haciendo una pregunta, silencien los micrófonos, por favor. Estaba diciéndoles, ¿no es cierto?, que las palabras terminadas en ed, aparte de indicar el pasado, me pueden indicar el pasado participio. Y dentro de lo que es pasado participio, ¿qué puede pasar? Que pueden funcionar como el núcleo de una frase nominal, una frase verbal, o funcionar como adjetivos. Y ustedes lo van a ver, ¿en qué posición lo van a ver a las palabras terminadas en ed funcionando como pasados participios, que me importa a la hora de traducirlos, como oído, y a la vez como adjetivos? Porque, ¿por qué van a funcionar como adjetivos? Porque cuando los vea delante de un sustantivo, modificándolo o modificándolo en forma posterior. En este caso, ustedes lo ven que prefix está delante del sustantivo values. ¿Qué significa values? Valores. Entonces, ¿qué tipo de valores? No son cualquier valores, son valores prefijados. ¿Está? Estamos entonces hasta allí. Valores prefijados. ¿Sí? Y hay otra palabra que dice distortion, ¿eso también la tenemos que marcar? No, porque en este caso, ¿qué sucede? Si daba lugar, ¿no es cierto?, que ustedes interprete como que this es el prefijo, pero no, porque torsions no es ninguna palabra base, digamos, ¿está? Ok, bien. Gracias. Estamos. En cambio, si ahora ustedes enfocan su atención en la palabra que está aquí, que es la que estoy señalándoles, la que dice uncertainty, ¿qué vemos? Que ustedes tienen una Y, la terminación T, esta palabra tiene el sufijo T y tiene el prefijo an, ¿no es cierto? ¿Y qué les queda de palabra base? Certain, que era cierto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en algunas guías? Cierto, como un adjetivo, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Si tiene el ti, el sufijo ti, ya sé que eso es un sustantivo. Si cierto es el adjetivo, ¿cuál será el sustantivo para cierto? Será certidumbre. ¿Está? Será certidumbre. Y ahora, ¿qué está haciendo el prefijo an? El prefijo an me está dando, es negativo, entonces me decir no certidumbre, entonces ¿qué me va a quedar? Incertidumbre. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, esto crea distorsiones económicas serias e incertidumbre. ¿Estamos hasta allí? Muy bien, seguimos. Repito, si hay alguna duda, y aún cuando ustedes creen que puede ser, o capaz que la profe lo tome esto como una pregunta ridícula o como algo, no tengan miedo de preguntar todas las dudas que tengan, ¿está? Aprovechen. Justamente el objetivo de la clase sincrónica es que ustedes tengan la oportunidad de formular todas las preguntas que sean necesarias, todas las dudas que tengan, ¿está? Si bien es cierto que después tienen consulta, no importa, lo más importante es la clase sincrónica, a donde ustedes tienen la posibilidad de interactuar, ¿no es cierto?, con el docente. Interrumpan, repito. Bien, seguimos con la oración número 8, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar entonces ahora, un segundito que se me... Bien, en esta oración tenemos una palabra con, es unlimited. Unlimited. ¿Está? Bien, unlimited, que si nos fijamos, ¿qué vemos? Que tiene sufijo, ed, ¿no es cierto? Y tenemos prefijo an. Bien. Fíjense qué importante ahora. El prefijo ed me dice que esta palabra tiene forma de verbo. ¿Está? Que tiene la categoría gramatical de verbo. Y el prefijo un, ¿qué me dice? Que me va a decir lo opuesto de la palabra base. Yo le saco el ed, me voy al
diccionario buscar la palabra limit como verbo y me va a decir limitar. La ed me va a decir que puede ser limitó o limitado. ¿Está? Bien. ¿Y cómo hago ahora? Y esto es importante que ustedes ya lo vayan viendo, si bien es cierto que todavía no desarrollamos esto, pero son todos tips que les sirven a ustedes para ir sacando significado. La palabra limits, ¿qué está haciendo? Está precediendo a un sustantivo, que es la palabra wants. Ese wants está como un sustantivo, que puede funcionar con la misma forma como verbo, pero aquí está como sustantivo. Entonces, ¿qué digo? Si está funcionando, si está delante de un sustantivo, está funcionando como un pasado participio, que me sirve para saber que se va a traducir como ha oído, está y funcionando con la función gramatical por la posición en la oración de adjetivo. Pero digo, ¿qué digo? Want son deseos, está deseos limitados, pero ¿cómo son los deseos? ¿Son limitados los deseos? No, no son limitados. ¿Por qué? Porque adelante tiene el prefijo un o an, ¿no es cierto? En inglés an, que me dice que es no limitados. Está no limitados. Entonces, ¿cómo voy a decir? No limitados van a ser deseos sin límites de una población completa. Estamos hasta allí. Seguimos y vamos en esa oración, ya no tengo más palabras con prefijos. Básicamente el ejercicio era, ¿no es cierto?, reconocer palabras con prefijos, pero obviamente estamos aprovechando, ¿no es cierto?, que estas palabras son palabras que tienen prefijos y que tienen sufijos, y viendo de qué modo me ayuda a mí el familiarizarme con los afijos, los prefijos y los sufijos. Está, y con dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que tratar de comprender, que son el de categoría gramatical, que tiene que ver con la forma de la palabra aislada del contexto, y con la función gramatical. Porque eso que me tengo que fijar con la función gramatical, la posición de la palabra en la oración. Fijarme qué le precede y qué le sigue. ¿Estamos? Bien. En la oración número 9, yo me encuentro con la palabra insufficient. Bien. ¿Qué veo? Que tiene la terminación ent. Entonces, ¿qué digo yo? Que ¿qué categoría gramatical tiene la palabra terminada en ent? Tiene la categoría gramatical de adjetivo. Y los adjetivos siempre van a funcionar como tales. ¿Y dónde voy a encontrar a los adjetivos? En el 99% de los casos, precediendo a un sustantivo para calificarlo. Bien, si yo le saco el prefijo, digo suficiente dinero, pero si tiene adelante el in, el prefijo in, yo sé que el prefijo in es negativo. Me dice lo opuesto de la palabra base. Entonces, no es dinero suficiente, sino que es todo lo contrario, insuficiente. Si bien es cierto que la palabra insufficient, en este caso, es un cognado, ¿no es cierto? Porque es una palabra transparente, que es muy parecida, ¿no es cierto?, al modo en el que se escribe en español y tiene el mismo significado, sirve para que ustedes también empiecen a entender cómo analizo todas las frases y esta cuestión de los prefijos y sufijos. Bien, dicho esto, pasamos entonces a trabajar con la otra. No hay ninguna duda al respecto. Podemos seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Ninguna profe. duda? Sí, Bien. profe. Seguimos. Entonces vamos a la otra actividad que tenían debajo, que es la de, bien, ahora dice, identifica palabras con sufijos en los siguientes párrafos u oraciones. Determina, ¿no es cierto? Les decía allí, determina la categoría gramatical. Y repito, ustedes van a decir, qué pesada, qué repetitiva, pero ¿qué pasa? Yo repito para que les vaya quedando. Determina la categoría gramatical de la palabra. Es decir, a mí lo único que me va a importar es la palabra sola. No me importa
si está precedida por esto o por aquello. Me importa la palabra sola, aislada del contexto, qué forma tiene. Está saber si, de acuerdo a la forma que tiene, es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo o un adverbio. Y habíamos visto, ustedes tenían un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo trabajar y cómo buscar ciertas palabras en el diccionario. Se había trabajado con la guía, con la oración A, y ahora tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, con las oraciones de que van adelante, y en cada oración la tarea de ustedes era observar cuáles son, ¿no es cierto?, las palabras que tienen prefijos y que, más que tienen, por sobre todas las cosas, que tenían sufijos. ¿Se acuerdan? Que tenían sufijos. Un segundito y seguimos, ¿no? Perdón la demora, chicos. Me había hecho un poco de frío. Bien, seguimos. Bien, a ver, me están haciendo alguna pregunta en el chat. Ajá. Chicos que guías están viendo, bien, las 5. Bien, perfecto. Gracias por responder. Seguimos. Entonces, comenzamos aquí a trabajar sobre la oración B. ¿Estamos? Bien. En la oración B tenemos, muy bien, designer, muy bien. Tengo la terminación R. Por esa terminación R, ¿qué categoría gramatical tiene la palabra? Sustantivo, se refiere a persona. Sustantivo, muy bien. Es la persona, ¿no es cierto?, que realiza la acción del verbo. ¿Se acuerdan que decíamos? Persona que realiza la acción. Bien, seguimos. Luego, entonces decimos, si es la persona que realiza la acción del verbo, que va a ser designer, diseñador. Recuerden que es un falso cognado, que parece decir designar, pero en realidad es diseñar. Bien. Sigo, ¿y qué busco? Fíjense que tenemos department, que tiene la terminación ment. Por la terminación ment, esta palabra, ¿qué categoría gramatical tiene? Sustantivo. Sustantivo, muy bien. Y sigo, his job is to make Designs. new designs. Bien, perfecto. Por esa S, ¿qué función puede cumplir qué categoría? Sustantivo plural. Sustantivo plural. Y si yo tengo ya algunas tips, ¿no es cierto?, para saber también en otra posición, la misma palabra podría funcionar, ¿no es cierto?, como verbo conjugado. ¿Está? Digo, ¿qué tengo? La palabra organize. Organize. Que tiene la terminación ICE, que me dice qué es. ¿Qué categoría gramatical? Por favor, de verbo. Verbo, muy bien. Tiene la forma de verbo. Está bien. Sigo y tengo ahora production. Perfecto, muy bien. Production. Por esa terminación, ¿qué tengo? Sustantivo. Sustantivo. Y se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, el department. Department. Bien. Perfecto. Que tiene el M. Bien. Algo importante para que ustedes vayan viendo las familias de palabra aquí. Designer, designs. ¿Está? Fíjese que si ustedes ahora, sabiendo qué significa cada sufijo, ustedes pueden determinar. ¿Está? Tienen design, saben que design, la palabra base es diseñar. ¿Está? Entonces, si tiene la ER va a ser el diseñador. Y si tiene la S puede tener dos significados. Y ahí entra en juego la importancia
de la función gramatical. Por ahora estamos trabajando con categoría gramatical, ¿no es cierto? La forma de la palabra aísla del contexto. Pero fíjense en el caso de la palabra design, de things, entra en juego esa misma palabra con esa misma forma puede funcionar como sustantivo y puede funcionar como verbo. Entonces aquí entra en juego la función gramatical, es decir, fijarme qué posición tiene la palabra en la oración para determinar si dice diseños o diseña. ¿Está? Bien. Si me fijo qué le precede a la palabra, design, le precede la palabra new, ¿no es cierto? ¿Qué es la palabra new? La palabra new es Adjetivo. un adjetivo. Al ser un adjetivo, entonces, ¿qué función gramatical tiene la palabra design? Es sustantivo. Entonces, yo ahí, claro, y yo ahí, ¿qué voy a saber? ¿Cómo traducirlo? Voy a saber que la traducción correcta de la palabra designs es diseños aquí. Diseños nuevos, ¿está? Bien, y después tengo, ¿no es cierto?, con organize y production. Bien, seguimos ahora y vamos a ver la segunda oración, encuentro. Production, muy bien, que me dice que la palabra es un sustantivo. Es un sustantivo. Acuérdense ustedes bien claro que las palabras terminadas en tion o que el sufijo tion es un sufijo formador de sustantivos, uno de los más comunes, uno de los sufijos formadores de sustantivos más comunes que hay en inglés. Bien, si yo me fijo en la palabra que sigue ahora, ¿qué encuentro? Supervise. Supervise, está la terminación ise, que me dice que esa palabra por su forma es un verbo, perfecto, es un verbo. Sigo y me fijo ahora en la palabra workers. ¿Qué le encuentro? La S está, que me dice que la palabra puede ser un sustantivo en plural o un verbo conjugado en presente. Pero al sacarle la S, ¿qué me queda? Que la palabra termina en ER. ¿Está? Entonces, ¿qué me dice el hecho que termina en ER? Yo le saco también la... Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque al sacarle la ER, ¿qué me queda? El verbo. Entonces me dice que trabajar. Trabajar. Pero al tener la ER me dice que es la persona que realiza la acción del verbo, por lo tanto es un sustantivo en plural. Trabajadores. Bien, sigo y me encuentro con manager. Está la ER. Entonces, recuerden que la terminación ER tenía dos posibilidades. O era un sustantivo, diciéndome que es la persona que realiza la acción del verbo, o es un adjetivo o adverbio en grado comparativo. ¿Está? O un adjetivo o adverbio en grado comparativo. Y la manera de saber si era un adjetivo o un sustantivo es quitando la ER, y si lo que me queda es un verbo, ¿qué va a ser? Se refiere a la persona que realiza la acción del verbo. Está entonces, ¿esto qué es? Es un sustantivo. Es sustantivo, es el gerente, ¿no es cierto? El gerente de fábrica. Bien, sigo, está, y me fijo en la palabra que sigue y encuentro mal escrita. Ible o hable, que son formadores de qué tipo de palabras. Adjetivos. De adjetivos, perfecto. Es el hable o ible, son formadores de adjetivos. Bien. Sigo con la palabra stores, que tiene ¿qué? Tiene el sufijo S. Como yo ya veo que aquí tengo un verbito del verbo to be que ayer empezamos a ver, ya sospecho que este stores tiene que ser un sustantivo por su S, y en realidad es un sustantivo. Perfecto. Sigo y no tengo nada más aquí. Me voy ahora a la siguiente, a la oración y me encuentro con usually. ¿Qué encuentro? El sufijo li. Por ese sufijo li está
el sufijo li. ¿Qué me dice con respecto a la categoría gramatical de esta palabra? Adverbio. ¿Qué es un adverbio? ¿Y qué me dice con la manera en la que yo voy a traducir la palabra? Por lo Que general. la terminación es en mente. Mente, usualmente. Perfecto. Me va a decir usualmente, está o en forma general. Perfecto. Chicos, están pidiendo que deshabiliten los micrófonos, está porque se siente en realidad, se siente mucho ruido de fondo y es perturbador. Más que nada para todos ustedes y también para mí por ahí también es un poquito perturbador. Y solamente habiliten el micrófono cuando ustedes tengan que hacer alguna pregunta. Perfecto, seguimos. Ahora tengo la palabra checking. ¿Qué veo en checking? La terminación ing. Recuerden que toda palabra terminada en ing tiene forma de Verbo, profe, ¿verdad? verbo. Bien, tiene forma de verbo. ¿Por qué? Porque al quitarle el ing siempre me queda check. Pero acuérdense, ¿para qué me sirve saber que la palabra terminada en ing tiene forma de verbo? Simplemente porque yo necesito, para poder sacar el significado, yo tengo que ir a buscar la palabra al diccionario como verbo en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que hay ciertas palabras terminadas en ing que sí forman parte, ¿no es cierto? Que sí forman parte del diccionario, pero en la mayoría de los casos no lo hacen. Está bien. Y lo que ustedes tienen que hacer es sacar la ing y buscarlo como verbo. Después recuerden, y no se apresuren con las palabras terminadas en ing, que cumplen muchas funciones gramaticales y que su traducción va a depender de la función gramatical que esté cumpliendo. Bien, seguimos y nos encontramos ahora la palabra banks, que tiene una S, que me dice que la palabra está en plural, que es un sustantivo en plural. Sigo y me encuentro con la palabra hire, que ya la vimos ayer, ¿se acuerdan? Terminación ER. Aquí van a ver ustedes que tienen palabras terminadas en ER con distintas funciones. Recordamos, palabra terminada que tiene el sufijo ER puede tener dos categorías gramaticales diferentes. O sea, la persona que realiza la acción del verbo, es decir, indicar que es un sustantivo, cuando yo le quito la ER y me queda un verbo, o bien es un adverbio o adjetivo en grado comparativo. Entonces, al quitarle la ER, ¿qué me queda? El adjetivo high. Entonces voy a buscar la palabra high al diccionario y ¿qué me dice? Alto. Que es alto. Y después ya la integro con el sufijo. ¿Y qué me decía el sufijo? Que Más. ese adjetivo, bien, está en grado comparativo. Voy a decir más que. Está más que. Alto más alto que. Está, porque para que sea el grado superlativo, para decir el más alto o la más alta, tiene que tener la terminación EST. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien, sigo, me encuentro la palabra, entonces aquí digo high, alto, al tener más alto, está o mayor, puedo decir. Sería tasas de interés más altas o mayores. Aquí tengo ahora rates, tiene la terminación ES, que ya al tener aquí, ya reconozco el verbo have, que es un verbo conjugado, entonces yo ya sé que este rates no es un verbo, que en realidad es un sustantivo en plural. Bien, continúo y me encuentro con las palabras borrowers, ¿ok? Y las palabras savers, ¿ok? Lo primero que observo es la S, que me dice la S, o es sustantivo en plural o verbo conjugado en presente. Pero como no tengo elementos, entonces, ¿qué hago? Le quito la S y veo que termina en ER. Bien, si termina en ER puede ser un sustantivo. Si tiene la S o es verbo conjugado en presente o sustantivo. Cuando yo le quito la S me queda que termina en ER. Entonces solamente se le agrega S a los sustantivos. En inglés los adjetivos no tienen plural, a diferencia
del español. ¿Está? Entonces, fíjense cómo ustedes pueden deducir que en realidad son sustantivos de entrada, por la sola presencia de la S. La S se le agrega solamente a los sustantivos y tienen la terminación ER que ustedes les dice que puede ser que sean sustantivos y que puede ser que me digan que son las personas que realizan la acción del verbo. Entonces, si yo le saco la R, ¿qué me queda? El verbo borrow. ¿Qué es el verbo borrow? Pedir prestado. ¿Está? Si le saco la R, en este caso la R nada más, a savers, me queda save, que es save, ahorrar. Entonces, ya sé que son las personas que piden prestado y las personas que ahorran. Las personas que piden prestado son las prestatarias y las personas que ahorran son los ahorristas. Fíjense cómo ustedes ya tenían que buscar las palabras en el diccionario, pero si ustedes trabajan más con los prefijos y los sufijos, fíjense cuánto tiempo se están ahorrando de ir a buscar al diccionario palabras cuando las pueden deducir. Y repito lo que les decía ayer, vayan haciéndose glosarios, es decir, anotándose las palabras que aparecen con mucha frecuencia en las clases, en los textos, anotando sus significados, y si se pueden tener una libretita con orden alfabético, ir anotando por orden alfabético, les va a ser de muchísima utilidad a la hora de trabajar en los prácticos, en parciales, en exámenes finales. ¿Estamos? Bien, seguimos. ¿Y hasta ahora hay alguna duda, chicos, sí o no? ¿O seguimos? ¿Vamos Profe, bien hasta ahora? ¿qué era borrow? Borrow es pedir prestado. ¿Está? Profe, ¿Sí? Prestamistas. No son los prestamistas, son los prestatarios. beneficiario de préstamo, Los digamos. prestatarios, perdón. Los prestatarios, porque claro, los prestamistas son, chicos, las que dice lenders. Viene. Sí. Lend, ¿no es cierto? Es prestar. Entonces, el lender es el prestamista. Entonces, el borrower es el prestatario. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Si no, seguimos. El checking ese de la oración de ¿está funcionando como verbo ahí, profe? Tiene forma de verbo, pero en realidad esa palabra terminada en ing, por estar precediendo a un sustantivo, la función que cumple esa palabra terminada en ing con forma de verbo, tiene la categoría gramatical de verbo. ¿Por qué? Porque tiene forma de verbo. Que sabemos que al quitarle la ing, lo que nos queda es un verbo. Pero por estar precediendo a un sustantivo, está la función gramatical de la palabra es la de adjetivo. ¿Está? ¿Queda Bien, claro? Sí, sí. Bien, seguimos. En la oración F. En la oración F, de entrada nos encontramos con que tenemos una palabra con la terminación IVE. Si tiene la terminación IVE, ¿qué categoría gramatical tiene la palabra? ¿Nadie no se acuerdan que ¿Verbo? Adjetivos. ¿no? Adjetivos. Es muy importante que ustedes se familiaricen mucho con los sufijos formadores de adjetivos. Perfecto. IVE es un formador de adjetivos. Por lo tanto, los adjetivos, repito, tienen forma de adjetivo y van a funcionar siempre como adjetivos. ¿Está bien? Sigo y me encuentro con la palabra, con una palabra que tiene S. Dijimos que si tiene S, puede ser o un verbo conjugado en presente o un sustantivo en plural. Bien, ¿qué pasa con esta palabra? Es un sustantivo en plural, porque yo tengo que repetitive y price lo están precediendo a esa palabra que tiene forma de sustantivo, ¿está? Entonces son los incrementos de precios repetitivos, y aquí encontramos el verbo erosionan, y tenemos the purchasing power, ing,
me dice que esa palabra tiene forma de verbo y tiene la categoría gramatical de verbo, pero por estar precediendo a una palabra que es un sustantivo, que es power, como poder, entonces, ¿qué sé? Que este purchasing está funcionando como adjetivo. Entonces, le saco el ing, voy a ir a buscar al diccionario la palabra purchase como verbo, y me va a decir que purchase es comprar. Entonces, voy a decir, si está como adjetivo, voy a decir el poder de compra, ¿qué es? Lo que después nosotros deducimos que, no decimos el poder de compra, ¿qué decimos? El poder adquisitivo. Ahí está, y miren cómo vamos deduciendo, si decimos así que los incrementos de precios, decimos, los incrementos de precios repetitivos erosionan el poder adquisitivo del dinero y otros, y vemos aquí, financial. ¿En qué termina la palabra financial? En el sufijo al, que ¿se acuerdan que ayer hablamos que el principal, que el sufijo al lo que hace en forma, en la mayoría de los casos, es formar adjetivos. Por eso yo les decía que siempre asocien la terminación al con un formador de adjetivo. Si bien es cierto que hay palabras, sustantivos que terminan en al, pero son la minoría. En la mayoría de los casos, la presencia de una palabra terminada en al implica que esa palabra es un adjetivo. Por lo tanto, nos encontramos con la palabra assets, que tiene una S, y yo ya sé que esa S me está diciendo que esa palabra es un sustantivo en plural. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Porque tiene delante el adjetivo al. Entonces, toda palabra que está precedida por un adjetivo está cumpliendo la función gramatical de sustantivo. Y es así que assets son activos, los activos financieros. Y ya analizamos, ¿sí? Perdón, una pregunta. La Sí. palabra increases, ¿por qué es un sustantivo en plural y no un verbo? ¿Me puede diferenciar eso? ¿Cómo yo sé cuándo es un sustantivo en plural y cuándo un verbo? Perfecto, muy bien. Está muy bien la palabra, la pregunta. Yo, está muy bien lo que me decía Sila, ¿no es cierto? Bien. Las palabras en crisis, por tener la S, y con esa misma forma puede ser o un sustantivo o puede ser un verbo. Bien, ¿cómo hago para diferenciar si en realidad es un sustantivo o si esa palabra es un verbo? Bien, cuando nosotros vayamos, supongamos que ustedes encuentran esta oración, repetitive price increases erode the purchasing power of money and other financial assets with prefix values, desde el inicio hasta el punto. Y ustedes dicen, oh, ¿y esta oración por dónde empiezo? Entonces, ¿qué quedamos ayer? Que lo primero que yo tengo que hacer es tratar de identificar a dónde está el verbo o la frase verbal conjugada. Para que a mí se me despeje, ¿no es cierto? Se me pueda despejar la oración y poder ver por dónde empiezo a traducir. Entonces, lo que ustedes habrán hecho es identificar que erode, es el verbo de la oración, de la oración. Está el verbo conjugado de la oración, porque me dice que esa acción se lleva a cabo en el presente. Bien, ya ahí nosotros tenemos para identificar el verbo, ahora tenemos algunas, ¿no es cierto?, algunos tips. Entonces digo, erosionan. ¿Erosiona o erosionan? ¿Quién o qué erosiona o erosionan? Y ahí veo que todo lo que está siempre, aunque yo no sepa qué significa, todo lo que está delante del verbo va a ser, ¿no es cierto?, el sujeto. Muy bien, entonces, en todo esto, repetitive price increases es el sujeto. En el sujeto, y aquí va a empezar a entrar el concepto con el cual vamos a trabajar mucho más adelante, que es el de frase nominal. Bien, ¿qué voy a encontrar aquí?
yo veo que tengo repetitive es un, por la terminación ide, es un adjetivo. Y ya me dijeron que los adjetivos siempre funcionan como tal. ¿Y cuál es la principal función que cumple un adjetivo? El adjetivo siempre va a modificar a un sustantivo para calificarlo. ¿Está? Entonces, yo hablo lo que sigue, entonces tendrá que ser price, precio, tendrá que ser el sustantivo núcleo. Bien, digo, no es precio, cualquier precio. ¿Qué tipo de precios hablo? Hablo de precios repetitivos. Bien, pero ¿qué pasa? Que ahí no se termina. Yo ya marqué que la palabra eat out es el verbo, aquí vamos a ponerlo, es el verbo conjugado. Entonces, si yo ya tengo un verbo conjugado, esta palabra que tiene ese, no puede ser verbo conjugado. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la otra alternativa? Es el sustantivo, es un sustantivo. Entonces veo que, en realidad, no es el precio el que es repetitivo, sino que voy a ver que este precio que tiene forma de sustantivo, a pesar de tener la forma de sustantivo, por estar precediendo a otra palabra que tiene forma de sustantivo, porque yo ya determiné que yo ya tengo un verbo conjugado, entonces esto no puede ser verbo conjugado, tiene que ser un sustantivo en plural. Este precio, que tiene forma de sustantivo, por estar precediendo a otro sustantivo, también está cumpliendo la función de adjetivo. Y entonces, ¿cuál es el sustantivo núcleo aquí? Esto es lo que nosotros llamamos una frase nominal. El sustantivo núcleo es la palabra increases. ¿Qué son increases? Incrementos. ¿Qué tipos de incrementos? Incrementos de precio. ¿Y cómo son esos incrementos de precios? Son incrementos de precios repetitivos. Creo que todos entendemos esto porque lamentablemente a los argentinos nos está pasando esto todos los días. Tenemos incrementos de precios repetitivos, cuando vamos al supermercado. ¿Y qué hacen esos incrementos de precios repetitivos? Erosionan. ¿Qué erosionan? El poder adquisitivo del dinero y de otros activos financieros con, esto ya lo analizamos en la oración anterior, en la actividad anterior, con valores prefijados. ¿Está claro cómo hice para determinar que increases no es el verbo conjugado, sino que es un sustantivo en plural? Sí, claro, profe, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Ya les aclaro entonces que prefix pero lo analizamos que es el sufijo que me dice que es un verbo, y en el caso de values dijimos que es la S, ¿no es cierto? Que me está diciendo esa S que la palabra es un sustantivo. Y que ese prefix tiene forma de verbo y que está funcionando como un pasado participio en función de adjetivo, por estar precediendo al un sustantivo. Habíamos dicho valores prefijados. Bien, continúo y encuentro. Creates. Y te he dicho, ¿ves? Tiene la S. Bien. ¿Y qué más tengo aquí? En creates. Tiene una S. Por esa S dijimos que puede ser un sustantivo en plural o un verbo conjugado en presente. Al sacarle la S, ¿en qué termina la palabra? Termina en ate. ¿Qué dijimos con respecto a ate? ¿Qué forma qué cosas? Verbos. Verbos. Entonces, si tiene la S y tiene forma de verbo, esto es un verbo conjugado en presente. ¿Se dan dando cuenta cómo le ayuda a ustedes el familiarizarse con los sufijos y los prefijos? Sigo aquí. Sirius. ¿En qué termina Sirius? Termina en el sufijo ous. El sufijo ous, ¿formador de qué es el sufijo ous? Adjetivo.
de adjetivos. Perfecto. El sufijo ous forma adjetivos. Está, y si funciona, tiene forma de adjetivo y va a funcionar como adjetivo. Continúo y me encuentro con la palabra economic. Yo creo que en la lista de sufijos formadores de adjetivos no está el sufijo ic. El sufijo ic es un formador también de adjetivos, así que anótenlo, agréguenlo a la tabla que tenemos en esta guía. Está ic también es un sufijo formador de adjetivos. Continúo. Y me encuentro con la palabra distortions. ¿Qué tiene? En primer lugar, tiene la S, que me dice que puede ser un sustantivo en plural o un verbo conjugado en presente. Le quito la S y ¿qué me encuentro? Con tion. ¿Qué hace tion? Tion es uno de los sufijos más comunes formadores de sustantivos en inglés. Entonces ya tengo la certeza que distortion es un sustantivo en plural. Y después tenemos la palabra uncertainty, que se acuerdan que el sufijo T también es un sufijo formador de sustantivos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda hasta acá? Yes or no? Profe, ¿podría volver a No. No. No, ok. Sí, pero alguien me pregunta si podría volver a explicar qué cosa. ¿Qué significa el sufijo ic? Que justo Ic es un sufijo formador de adjetivos. ¿Está? Muy bien. Anótenlo dentro de los os, al, ic, hable, les, full. ¿Está? Bien. Borro esto y si no hay ningún problema, continuamos. Un segundito que vuelvo a subir, a bajar un poquitito. Nos quedan ahora varias oraciones por trabajar. Bien. Bien. Un segundito que vuelva a activar el anotador. Ahora sí. Encontramos specific, ic, formador de adjetivos. ¿Se acuerdan que lo acabamos de decir? Effects tiene S. Si adelante de effects yo tengo un adjetivo, significa que este effects es un sustantivo. Está a pesar de terminar en S y a pesar de que yo sé que la terminación en S puede dar lugar a dos cosas. O es un sustantivo en plural o es un verbo conjugado en presente. Está continuo. Inflation, tion, formador de sustantivos. Deflation, formador de sustantivos. Mixed, tengo la ed, formador de verbos. ¿Por qué? Porque si yo le quito la ed, me va a quedar el verbo en infinitivo. Cuando yo no sepa el significado de una palabra terminada en ed, ¿cómo procedo? Quito la ed y me voy a buscar la palabra como el verbo en infinitivo. Mix, que es mezclar. La ed me puede decir dos cosas, o que es un verbo en pasado o que es un pasado participio. Como pasado participio lo pueden encontrar en dos lugares con dos funciones gramaticales diferentes. Puede ser, como en este caso, el núcleo de esta frase verbal. Cuando yo determine que está funcionando como participio de una frase verbal, es porque puedo identificar que delante de esa palabra terminada con ed encuentro otro verbo. Entonces, la terminas, ¿cómo voy a traducir? Ad oído. Entonces voy a decir, los efectos específicos de la inflación y la deflación están mezclados y fluctuate termina en ate. ¿Forma de qué tiene esa palabra? Verbo, como sola me lo dije. Bien, y fluctúan con el tiempo.
¿Estamos? Sigo ahora en la siguiente línea. Inflation, que ya lo vimos, por la terminación es un sustantivo. Initially, termina en li, es un adverbio. Recuerden que li es el adverbio por excelencia, formador de, es el sufijo, ya se me cruzan todas las palabras. Es el sufijo por excelencia, formador de adverbios. Y recuerden que siempre lo van a ver agregado a un adjetivo, porque los adverbios regulares en inglés se forman agregándole la partícula li a un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Initial. Está inicial. Entonces, el i me va a decir que la voy a traducir como inicialmente. ¿Está bien? Y ahora, encuentro la palabra, ¿sí? Increases. Increases. La S. ¿Y cómo sé aquí que esa S me está diciendo que esto es un verbo conjugado en presente? A ver si se acuerdan. Ayer, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo teníamos que enfrentar una oración que no conocemos. ¿Tenemos un sustantivo, profe, adelante? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Inflation? Ajá. ¿Qué le precede inmediatamente a la palabra increases? Business. ¿Qué le precede? ¿Qué está antes de la palabra? Sujeto, profe. No, el adverbio. El adverbio, bien. ¿Y qué dijimos con respecto a los adverbios? ¿Se acuerdan que ayer cuando hablábamos de cómo hacíamos para reconocer a dónde teníamos un verbo o una frase verbal conjugada? ¿Qué decíamos? Que teníamos que fijarnos, ¿no es cierto?, en qué le precedía la palabra, y si nosotros identificábamos un adverbio, la palabra que estaba antes o que estaba después se trata de un verbo conjugado. ¿Está? Entonces, en la mayoría de los casos, la presencia del adverbio me anuncia que yo tengo un verbo y que ese verbo está conjugado. Le digo en la mayoría de los casos porque hay ciertas excepciones. Entonces, el initially, el adverbio, como los adverbios siempre se conjugan, no se conjugan, se combinan con los verbos, está para decir de qué forma, cuándo, dónde se lleva la acción del verbo. Entonces, ese es uno de los elementos, ¿no es cierto?, que tenemos para determinar, ¿no es cierto?, que increases es el verbo conjugado. ¿Está? Un segundito, por favor, y ya lo... Cri, cri. Perdón, un pequeño recreíto. Seguimos. Encontramos en la línea, nos falta en increases, tenemos ahora la palabra profits, la S. ¿Está? Esta palabra business, a pesar de que termina en S, no está en plural. El plural de esta palabra es con la terminación ES. Entonces, esta palabra está en singular, ¿está? Pero anoten esas cosas porque puede llegar a confundirlos en algunas ocasiones. Profits tiene la S, ¿no es cierto? Si yo ya marqué que increases es el verbo conjugado, este profit, sin lugar a dudas, es un sustantivo en plural. Bien, vamos ahora a la letra I y tenemos la terminación IES. IES, ¿se acuerdan? Bien, que me dice que es un sustantivo en plural. Más que nada está al inicio de la oración. Una palabra que termina en IES, nosotros ya habíamos dicho ayer, ¿no es cierto?, que puede cambiado por Y.
para buscar en el diccionario muy bien, tengo que cambiar por Y. Pero por otra parte, ustedes saben que esa I es, de lo mismo que la S o S, indican que la palabra puede ser o un sustantivo en plural o que puede ser un verbo conjugado en presente. Verbo terminado en S o ES o IS al inicio de una oración no es posible en inglés. ¿Está? No. Entonces, si ustedes encuentran una palabra con esas condiciones al inicio de la oración, sin lugar a dudas se trata de un sustantivo. ¿Estamos? Bien, sigo. Fíjense que encuentro aquí. Satisfy. Termina en fi, tiene forma de verbo. Pero no es un verbo conjugado. ¿Y saben por qué no es un verbo conjugado? Porque todo verbo que tiene adelante la partícula tú no es conjugado. Se dice que es un verbo en infinitivo, que corresponde, ¿no es cierto?, a las terminaciones en español ar, ir. ¿Está? Bien. Sigo. Consumer. Termina en R. Si le quito la R me queda el verbo consume. Por lo tanto, esto es la persona que realiza la acción del verbo. La persona que consume va a ser, ¿no es cierto?, el consumidor. Y tenemos desires, perdón, la S, and needs, que son sustantivos en plural. ¿Por qué son sustantivos en plural? Porque no me puede estar indicando allí que son, si yo ya marqué, por ejemplo, que want es el verbo conjugado, no lo hicimos hoy, pero más adelante cuando trabajemos ya con toda la oración, no lo hicimos, vamos a decir que marqué como verbo conjugado want, estas palabras que terminan en S de ninguna manera pueden ser verbos conjugados y la única opción que les queda es de ser sustantivos. Las compañías quieren satisfacer las necesidades y deseos del consumidor. Bien, sigo y veo. You should always, esta palabra always termina en S, pero no es un sustantivo. Esto es un adverbio de frecuencia. ¿Y quién tengo aquí? Un adverbio de frecuencia, pero no forma parte de los adverbios regulares, por eso no termina en li. ¿Está? ¿Qué veo aquí? Analyze, la termina hice, tiene forma de verbo. Termina, digo, opportunities, termina en IES, tiene forma de, puede ser sustantivo o verbo. Pero ¿cómo sé que es sustantivo? Porque el artículo de. Exacto, muy bien, perfecto. Si ustedes continúan trabajando y analizando las cosas de esta manera, van a andar muy bien. Tiene adelante el artículo de. Tiene adelante el artículo de y después sigue una conjunción. O sea, no hay ningún tipo de dudas que opportunities es un sustantivo. Y digo en plural, las oportunidades. Ahora tengo threats, tiene S, y tiene adelante el de, es también un sustantivo en plural. Sigo ahora aquí en la oración K y me encuentro con la terminación full, que me dice que esa palabra tiene forma de adjetivo. Muy bien, adjetivos. Y aquí tienen lo que yo les decía, business, ¿se acuerdan? Digo, termina en ese, chicos, pero sí, así no está en plural. Aquí lo ven en plural porque lo ven businesses. Termina en S. Es un sustantivo en plural. Bien, sigo, employ, more, workers. Termina en S y ya lo vimos en las oraciones anteriores y le saco la S y termina en ER y me queda un verbo, por lo tanto esto es un sustantivo en plural. Reduce, the numbers, termina en S y fíjese ¿qué es si termina en S y por qué razón sé que es un sustantivo? ¿Qué le precede? El artículo de. El artículo. ¿Qué debo recordar? Que los artículos siempre me anuncian la presencia de un sustantivo. ¿Qué puede pasar? Que el sustantivo esté al lado, nada más, y se me acabó el problema, o que yo tengo que encontrar el sustantivo más adelante en lo que nosotros vamos a denominar una frase nominal.
Y nos encontramos con unemployed, que termina en ed, tiene forma de verbo. Bien. Y que con ese ed, repito, puede indicarme el ed que está el verbo en pasado, o bien me puede indicar que es un pasado participio, que me sirve a la hora de traducir como had oído. ¿Y qué más? Aparte, me dice que esa palabra terminada en ed como pasado participio puede funcionar gramaticalmente como el núcleo de una frase, como aquí, el núcleo de una frase verbal, como en este caso, que es que le estoy haciendo un círculo, cuando yo advierto que está precedido por otro verbo, o bien puede funcionar como adjetivo, ya sea precediéndolo al adjetivo, al sustantivo en forma previa, o sea, estando en forma previa o precediendo al sustantivo, o bien modificándolo, como en este caso, en forma posterior. Me habla de los números. ¿Qué tipo de números? Los números no empleados. ¿Está? Entonces dice, the numbers unemployed. Los números de los desempleados es en realidad. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, dicho esto, ya terminamos entonces con la guía número 5. ¿Puedo borrar? ¿Listo? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas sobre esto? Si no hay dudas, continuamos. Yo no tengo ninguna duda, no sé mis compañeros. Si nadie habla, ya saben, pueden habilitar los micrófonos. Si nadie lo hace, continuamos trabajando. Bien, deshabilito esto. Esta fue la guía. Ya está, pero no se quiere deshabilitar. Ahora sí, entonces estamos trabajando. Esta fue la guía número 5, ¿no es cierto?, con la que trabajamos. Ahora vamos a ir a la guía número, 6. Bien. Recuerden que están subidas ya en la plataforma, en el aula virtual de la plataforma, ya tienen subida las guías número 6 y 7. Hoy creo que vamos a terminar de trabajar con la guía número 6. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que ayer vamos a ir analizando un poquitito? A ver si puedo ir a buscar a dónde tenía habilitado la guía. Si me esperan un segundito, habilito una especie de PowerPoint que tenía para trabajar. Me olvidé de habilitarla hoy temprano. Para trabajar con la guía número 6. Si me esperan un ratito, de paso descansan la cabeza un ratito. Ya busco la guía número 6 que tengo hecha. Creo que estoy en inglés técnico aquí. Sí, si no estoy equivocada, estoy en inglés técnico. No. Aquí lo vamos a habilitar. Bien. Así la vemos un poquitito más que nada. Quiero que lo vean aquí. Bien. Ahora sí, guía número 6. Aquí estamos. Bien, esperamos que la abra y empezamos a trabajar un poquitito con la guía número 6. Recuerden ayer la guía número 6, hasta que la abra, vamos viéndola hasta que lo abra en la Mimio, en una aplicación especial. Vamos a trabajar en esta, aquí. A ver, ¿por qué no me lo está habilitando? La están viendo, ¿no es cierto?, la guía 6 ahora. Bien, hasta que me lo habilite a la otra aplicación. Aparentemente no la abrió todavía, pero no importa, entonces vamos a trabajar con esto. En la guía número 6, recuerdan que ayer charlábamos un poquitito, ahí la está abriendo. En la guía número 6 empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo se compone una oración simple,
que se compone de la misma manera que en español que en inglés, ¿no es cierto? Que trabajamos, ahora sí, ya les habilito la nueva aplicación. Ahí está. Ahora sí la están viendo, ¿no es cierto? Una aplicación que dice arriba Mimio Studio Notebook y dice guía número 6, verbos y frases verbales conjugados. ¿Lo Sí, ven? profe, se ve. Bien. Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan que empezábamos con esto? Veíamos que empezamos analizando la oración simple y sus partes, llegamos a la conclusión, analizamos, ¿se acuerdan? Esta guía, esta parte, analizamos las dos oraciones y vimos que, ¿no es cierto?, tanto en inglés como en español, la composición de una frase, de una oración simple es la misma, en sujeto, verbo y complemento, o sujeto y predicado, y que nos saltaba la duda. Nosotros dijimos que para poder determinar cuál es el sujeto de una oración, cuál es el predicado, cuál es el verbo y el complemento, lo primero que teníamos que hacer es identificar al verbo o la frase verbal conjugada. ¿Recuerden eso? Bien. Y no, yo cuando estábamos haciendo la guía nos poníamos en lugar de ustedes y decíamos, muy bien, todo muy lindo, muy fácil, decir, bueno, si se encuentra con una oración que es muy complicada para ustedes, o al principio, hasta que le tomen la mano de cómo es la metodología, bueno, identifiquen dónde está el verbo o la frase verbal conjugada. Y decimos, bueno, muy bien, para aquellos que tienen idea de inglés, está perfecto. Pero para quienes tienen muy pocos conocimientos de inglés o tal vez nulos conocimientos de inglés, lo primero que dice, muy bien, ahora díganme cómo hago para identificar al verbo o la frase verbal conjugada. Y de ahí surgió, ¿no es cierto?, que tenemos herramientas para identificar dónde tengo el verbo o la frase verbal conjugadas. Y que dentro de esas herramientas que encuentro, que existen en inglés 3 verbos que son fundamentales, dijimos, ¿se acuerdan ayer? Porque funcionan como verbos principales con sus significados base y funcionan como verbos auxiliares. Y que esos 3 verbos fundamentales son el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Aparte, ¿no es cierto?, de tener estos verbos fundamentales, tenemos otras, voy a mover un poquitito esto para el otro lado que me molesta, tenemos a su vez otras herramientas para poder trabajar y que en esas herramientas para poder trabajar están pidiendo videos de las primeras clases. Bien, después charlamos. Bien, después charlamos sobre eso. Otra de las herramientas con las que ustedes deben familiarizarse, que venimos enfatizando todas las clases, es que deben familiarizarse con los sufijos formadores de verbo. Y ustedes hoy, cuando controlábamos, ¿no es cierto?, los ejercicios de la guía número 5, pudieron comprobar que sí les ayuda, ¿no es cierto?, estar familiarizado con los verbos, porque si nos fijamos, ¿no es cierto?, ¿qué vieron? Vimos en los ejercicios que analizamos, vieron palabras terminadas en ICE, verbos, ¿no es cierto?, verbos terminados en ATE, vieron verbos terminados en FI, trabajamos con la terminación ED, trabajamos con la terminación ING y trabajamos con la terminación S o S cuando me indicaban verbos. Entonces, fíjense la importancia también para poder reconocer a dónde tengo un verbo o una frase verbal conjugada, de estar familiarizados y empezar a memorizar, a ver, yo creo que más que memorizar por memorizar en sí mismo, sino es cada vez que yo me enfrente a oraciones, a textos en inglés, ir aplicando las reglas. Entonces, de ahí ustedes no se van a olvidar nunca después de eso. Bien, después de que hablamos, que teníamos también otros elementos que me pueden ayudar a reconocer dónde hay un verbo, una frase verbal conjugada, tales como, si reconozco los pronombres subjetivos, y hablamos, ¿no es cierto?, que los pronombres subjetivos se llaman así,
porque los mismos se encuentran al inicio de una oración, ¿no es cierto? Que por esa razón, por encontrarse en el sujeto de una oración, esos se llaman de esa manera. Y que ustedes obviamente que los tienen que memorizar. El I, el you, el he, el she, el it, el we, el you y el they. Que si nosotros sabemos, tenemos conocimiento que de los pronombres subjetivos, sabemos que si los reconocemos, lo que le sigue es un verbo o una frase verbal conjugadas. Y analizamos nuevamente. ¿Por qué hacemos hincapié en conjugados? Porque tienen que ser verbos o frases verbales que me digan cuándo se lleva a cabo la acción del verbo. Si se llevó a cabo en el pasado, se lleva a cabo en el presente o si se llevará a cabo en el futuro. Y por otra parte, algo que también dejar claro es que cada vez que yo me refiero a una frase verbal, tengo que tener al menos dos verbos. En este caso, ¿no es cierto? El ejemplo sobre el cual trabajamos ayer, encontramos el pronombre subjetivo they. Por lo tanto, la palabra que está al lado, que quizás yo no tengo idea de qué es, sé que es el verbo conjugado. Y eso me da también una ayuda para ir al diccionario, para decir, give, yo no sé qué significa. Bolso negro. Sí, significa give. Bolso negro. ¿Qué significa? No tengo idea qué significa, pero sé que está funcionando como un verbo. Entonces, permíteme que, miren, con esto se me está moviendo todo. Está funcionando como verbo, por lo tanto, ¿no es cierto? Ahora sí está bien. Por lo tanto, al ir a buscar la palabra al diccionario, sé que la voy a ir a buscar como un verbo. Bien, después me dice, ¿qué más tengo? ¿Qué otros elementos me pueden ayudar a mí a reconocer de un verbo? Todo esto lo vimos ayer, estoy repasando, ¿no es cierto? Dijimos que también podemos tomar en cuenta para reconocer a dónde tengo un verbo o una frase verbal conjugada, la presencia de un pronombre relativo. Y recuerden que ayer les dije, chicos, obviamente para poder reconocer eso tengo que también saber cuáles son los pronombres relativos y memorizarme que ellos son el which, el that, el who, el where, entre los más comunes. A medida que vayan apareciendo otros pronombres relativos, nosotros los vamos a ir mencionando. Pero estos son los más comunes. El which, los más comunes son el which, el that y el who. El which, el that y el who. El which con el significado de el cual o la cual, los cuales o las cuales, el that con el significado de qué, el who como de quién o quiénes, el where dónde. Normalmente, después de estas palabras, que son palabras estructurales, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los dos tipos de palabras? Las conceptuales y estructurales, que deben aprender de memoria. Entonces, fuimos al ejemplo y nos encontrábamos con que teníamos, en este caso encontramos la frase verbal, porque ya podemos reconocer el verbo be y podemos reconocer que esta palabra termina en ed. Y dijimos que si las palabras terminadas en ed están precedidas por otro verbo, ellas conforman una frase verbal. ¿Está? Nuestra frase verbal, y es una frase verbal conjugada, es are stored. Pero volviendo al núcleo de lo que estamos hablando, cuando yo reconozco un pronombre relativo, dijimos que lo que está al lado es un verbo conjugado y me lo termina de confirmar la presencia de este verbo que tiene la S, ¿está? Y aparte en este caso se trata, ¿no es cierto?, de un cognado. Entonces, fácilmente, ¿no es cierto?, puedo saber que ese es el verbo conjugado. Muy bien, una vez dicho esto, seguimos.
Sigo, ¿no es cierto? Y me voy a otro elemento, que fue lo último que vimos, creo, ayer, que también, ¿qué otro elemento me puede a mí ayudar a determinar dónde tengo un verbo, una frase verbal conjugado? Dice, si identifico un adverbio. Palabras terminadas en li, que son las regulares, los adverbios regulares, que se llaman mente, o palabras tales como always y also. Aquí se nos escapó el frequently que corresponde a esta categoría. O palabras como always o also. Lo que precede o le sigue a la palabra es un verbo conjugado. En el caso de una frase verbal, el adverbio está normalmente ubicado entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Entonces encontramos significantly. Entonces me dice que la palabra que está al lado es el verbo conjugado. Y me dice que es un verbo conjugado en presente, la presencia de la S. Actually, dice, aquí se acuerdan que teníamos una frase verbal, el are más la ing, me dice que esto es una frase verbal, donde el actually, ¿no es cierto?, es el adverbio que se encuentra normalmente en medio de una frase verbal. Bien, entonces, ahí teníamos otro elemento que me ayudaba a reconocer a dónde tengo una frase verbal conjugada. Y empezábamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el, ¿no es cierto?, empezamos a trabajar con el verbo to be. Bien, que son de los verbos esenciales del inglés. El verbo to be tiene, ¿no es cierto?, en presente, y el verbo to be en pasado. Muy bien. Veamos esto. Bien. Fíjense, en el presente el verbo to be tiene las formas am, is y are. Esto lo tienen que aprender de memoria, porque el verbo to be aparece con muchísima frecuencia, solo como verbo principal y como verbo auxiliar. Entonces ustedes se tienen que conocer, aprendérselas de memoria, saber que en el presente el verbo to be tiene las formas am, is y are. Y en el tipo de textos con los que nosotros trabajamos, académicos, técnicos, científicos, las palabras que más van a aparecer es el is y el are. El verbo to be en pasado tiene las formas was y were. Y en el pasado participio tiene la forma been. Entonces, en el presente es am, is y are, por ejemplo, como he is an accountant, él es un contador. El was y el were, que son del pasado, y me dice he was an accountant, él fue o era un contador. Y el been, que tiene el significado de sido o estado, y que como pasado participio lo van a encontrar en una frase verbal precedido siempre por otro verbo. Entonces, ¿qué voy a decir? Él ha sido un contador. ¿Estamos? Bien. Continúo y me dice que el verbo to be puede funcionar, ¿no es cierto?, como auxiliar, y les va dando en qué caso lo pueden identificar como auxiliar. Lo van a encontrar al verbo be, dice el verbo be permite formar tiempos continuos, con cualquiera de sus formas. Los tiempos continuos son los que terminan, ¿no es cierto?, en las cuales tienen un verbo que termina en ing. En este caso, por ejemplo, working, lo encuentra como el núcleo de la frase, está, ¿y qué pasa? Que el is, aquí como está precediendo a otro verbo, la función que cumple es la de auxiliar. ¿Y cómo voy a traducir allí? Está trabajando. Está trabajando. Bien. A ver si hay alguna pregunta al respecto. ¿Quién es docente? Hace ruido. No sé quién está haciendo ruido. Bien. Seguimos. B. El verbo be permite también formar la forma pasiva. ¿Cómo voy a identificar la forma pasiva? Por la presencia de una forma del verbo be, ya sea am, is, are, was, were,
más un pasado participio. Ustedes ya saben a esta altura, ¿no es cierto?, que si el pasado participio es de un verbo regular, yo lo voy a identificar por la presencia de la ed. ¿Está? Ahora, si es un verbo irregular, el diccionario me proporciona la información que la forma del verbo que busco le corresponde al pasado participio del verbo. Cuando funciona como verbo auxiliar, va acompañado necesariamente de otro verbo, que es el verbo principal de la oración, conformando lo que nosotros conocemos como frase verbal. Entonces, si analizamos aquí, is used, está, is used, ¿qué tengo? Adelante tengo el verbo is, está funcionando como auxiliar, acompañando al participio pasado. Está, y digo, es usado o se usa. Está. Luego tengo el was. Estos son todas frases verbales en voz pasiva porque se conforman con una forma del verbo be más el pasado participio. ¿Cuál es el elemento que da el significado principal? Es el verbo que se encuentra a la extrema derecha. Ese es el núcleo, digamos, es usado. En este caso, was studied, fue estudiado o estaba estudiado. Are paid, digo, son pagados o están pagados. Y en este caso, en el último caso, ustedes ven en esto, o sea, en este caso, en el 1 y en el 2, se forma la forma pasiva con el verbo to be más el pasado participio de un verbo regular. Pero en el caso de are paid y de were given, ¿qué ven ustedes? Observan que tienen una forma del verbo be, pero lo que tienen como verbo principal son verbos irregulares. Estas son pasados participios irregulares, que esa información se la va a proporcionar, ¿no es cierto?, el diccionario. Hasta ahí vamos, chicos, no hay inconvenientes. ¿Estamos entendiendo todo? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bien, continuamos entonces, que es hasta allí terminamos, ¿no es cierto?, con todo lo que es la información con respecto al verbo be. ¿Está? Voy a minimizar esto y vamos a ver, Ok. vamos a trabajar con la guía, seguir aquí con la guía número, un segundito. Profe, ¿le puedo A ver. hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Consulta nada más. Con respecto a los diccionarios, Ujú. ¿cuál sería el más recomendable para comprarlo? Porque estaba conversando con los compañeros y dice que algunos diccionarios económicos no cumplen la función de la cual necesitamos, vendría a ser. Claro, los más económicos obviamente van a ser todos aquellos que son diccionarios muy, muy limitados. Está, sí, lo que yo les aconsejaba y ayer les mostraba, no sé si lo va a ver, si lo pueden ver, me voy a subir esto para que vean si lo pueden ver. Lo que yo les decía era, a ver si ahí está, era este diccionario de Alejo, ahí está, que se llama, si lo acerco, se llama Macmillan Diccionario Pocket, que es uno de los que yo les recomendaba, pero recuerdo y enfatizo, recomiendo, no estoy demandando que ustedes lo compren, ¿está? Ahora, si me piden y ustedes van a comprar, está entre uno, no sé cuánto cuesta este diccionario realmente. Lo ven ahí, lo ven completo, es de tamaño mediano, y está, ahí tienen los datos del diccionario. Macmillan, diccionario Pocket, dice, y después dice español-inglés, inglés-español. Incluye guía de uso y un CD-ROM, un CD-ROM. Está que también con mayor información sobre esto. Ese es uno de los más completitos, yo les dije, yo lo vi, ¿cómo les voy a decir? Se adapta mucho, le da mucha información para el tipo de actividad que ustedes tienen que llevar a cabo, ¿está?
por eso yo se los recomiendo a ese diccionario. Bien, hasta ahí vamos entonces. Vamos a ver ahora, dice, vamos a trabajar con, dice, identifica las formas del verbo be en los textos 1, 2 y 3 que se adjuntan al final de esta guía y subráyalos. Ya les voy a poner al final de esta guía, esta, que es bastante larga, tenemos para... espérenme un segundito que elegí una guía que no corresponde, me parece. Abrí una muy larga que está... espérenme un segundito. Así ya les pongo cuál es lo que corresponde. Ya pregunté en BookTime, ese diccionario está en 1.200 pesos. Y sí, y está dentro de todo ese diccionario... está dentro de todo, está en precio, porque les digo que como son importados, están carísimos. ¿Quieren que les muestre otra vez el diccionario? El diccionario se llama así, a ver si lo ven, a ver si aquí lo ven bien, se llama Macmillan Diccionario Pocket, y les recuerdo que trae también un CD-ROM. ¿Lo ven? Y si le quieren sacar una foto o algo, allí lo tienen para mostrarle, ¿no es cierto?, al negocio donde van. ¿Está? Bien. Vamos a entonces a detenernos un poquitito aquí. Espérenme un poquitito que vayamos a la guía número... A ver, esta es la 7, esta es la 5, y aquí estamos con la guía número 6, que la tiene también. Bien, perfecto. Listo, entonces, ¿ninguna otra duda al respecto? Si no, continuamos trabajando un poquitito más. Y lo que ustedes vieron, ¿no es cierto? Hasta ahora estábamos trabajando con el verbo to be, y vamos a seguir ahora y vamos a identificar en los textos que tienen más debajo, van a identificar la forma como tarea para la próxima clase, identificar las formas del verbo be en los textos 1, 2 y 3 que se adjuntan al final de esta guía. Subráyalas. Vemos ahora el verbo to have, y les dice también que el verbo have se puede utilizar como verbo principal con el significado de tener, o como verbo auxiliar con el significando haber. Bien, en el presente, con el significado de tener, de poseer, tienen el ejemplo, dice, they have a new business contract, y como digo, siempre que el verbo have vaya acompañado de un sustantivo. Profe, nos está mostrando las actividades. Ay, perdón. Ya se las muestro, perdón. ¿Ahora sí la ven, chicos? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Entonces, rebobino. El verbo have tiene, ¿no es cierto?, que el verbo have se puede utilizar como verbo principal, significando tener, o como verbo auxiliar, que significa haber. El significado principal, ¿no es cierto?, como cuando funciona como verbo auxiliar, siempre va acompañado de un sustantivo. ¿Está bien? En este caso, el sustantivo es la palabra contract. ¿Está? Es la palabra contract. Entonces, van a traducir. Ellos tienen un nuevo contrato comercial. En el pasado, entonces, ¿cuáles son las formas del presente del verbo have? El have y el has. En el pasado, cuando funciona como verbo principal, la única forma que tiene es el have. Y vuelvo a repetir, se lo tienen que aprender de memoria, porque también el verbo have es un verbo común, muy común, y que va a aparecer de ambas maneras. Está como verbo principal y como verbo auxiliar muchísimas veces en los textos. Y el pasado participio, ahí aquí tienen el ejemplo, they had a new business contract, ahí van a decir ellos tenían un nuevo contrato comercial. Y la misma forma que se utiliza para el pasado, la utilizan en el pasado participio con el significado de tenido.
Está con significado de tenido. Continúo. Voy a sacar, ¿no es cierto?, borrar todos los dibujos y vemos ejemplos del verbo have como verbo auxiliar. El verbo have como verbo auxiliar, ustedes lo van a ver siempre delante de otro verbo. Está precediendo a otro verbo. Y en ese caso, el significado que adopta el verbo have es el de haber. Entonces, en este caso, como tiene delante el they, yo digo, ellos han abierto una fábrica en el área. En el segundo caso, fíjense que también el verbo has está precediendo a dos verbos. En este caso precede a dos verbos. Y entonces no les queda duda que el has está funcionando como auxiliar, entonces le van a tener que asignar el significado de haber. Entonces, como dicen aquí, una fábrica ha sido abierta, está más que nada, ha sido abierta más que se abrió en el área. ¿Está? Una fábrica ha sido abierta o se ha abierto una fábrica. Aquí hay un error. Está una fábrica ha sido abierta o se ha abierto en el área. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué tienen? Que el verbo have se va a traducir. Si lo usan con el pronombre subjetivo I, va a decir yo he abierto, por ejemplo, una fábrica. Si lo uso con el pronombre you, está el pronombre subjetivo you, el verbo have va a tener el significado de usted ha abierto o vos has abierto o ustedes han abierto. Ahora, si se utiliza como el they, con el they va a decir ellos han abierto. Y si se utiliza con el we, y si se utiliza como el we, va a ser nosotros hemos, nosotros hemos abierto. ¿Está? Muy bien. Seguimos, ¿no es cierto? Y un segundito, vamos a deshabilitar esto. Nos quedaría ver en el caso de el has, ¿no es cierto? El caso del has es a. Va a ser siempre a, porque el has se utiliza con el it, ¿no es cierto? Como ya lo habían visto anteriormente, el it, el he, y el she. Y en todos los casos, la partícula del verbo have, cuando funciona como auxiliar, se va a traducir como a. Él, a o ella, a. Más, ¿no es cierto?, el significado del verbo principal. Borro todos los dibujos, si me esperan un segundito, y continuamos. Bien, dicho esto, vamos. Creo que después dice, identifica la forma del verbo have en los textos 1, 2 y 3 y dibuja un círculo alrededor de ellos. Vamos a trabajar hasta aquí y continuamos la próxima clase. Obviamente, por favor, les pido que trabajen, identificando en los textos toda la información. Yo me voy a estar poniendo en contacto, les voy a mandar mensajes en la plataforma diciéndoles, la semana que viene tenemos exámenes, ustedes tienen exámenes. Entonces, los prácticos van a ser en la semana posterior al examen. Les voy a estar comunicando en qué fecha rendirían los exámenes, rendirían los prácticos y pactaríamos una clase. Yo les daría dos posibilidades de horarios para poder recuperar la clase que no vamos a tener el próximo miércoles porque estoy afectada a exámenes. ¿Está? Entonces, presten atención, revisen la clase virtual, el aula virtual en la plataforma para estar al tanto de esta información. Ya les subo las grabaciones de las clases, chicos. Así que fíjense ya. El diccionario de Oceano Pocket nos puede servir, sí les puede servir. ¿Está? Es un diccionario. ¿Sí?
¿Nosotros estamos viendo el inglés americano o el británico? Es el inglés estándar, digamos, Americano. el que se puede, ¿no es cierto?, el que se habla en todo el mundo, que es una mezcla de ambos, ¿está? Así Bien. que no hay problema al respecto. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, por ejemplo, Sí. aquí tengo a mano un diccionario del océano del que están hablando, que dice océano práctico, diccionario pero perdón, este es un océano, también se llama, pero es bilingüe, este me parece que es solamente del español, perdón. Creía que tenía, porque tengo varios diccionarios dando vueltas y creía que era ese. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Profe. Por favor, profe, ¿puede subir la clase del jueves pasado, por favor? Sí, ya subo las grabaciones, ya se las subo así, ya pueden verlo y recuerden que no tienen mucho tiempo para verlas, ¿no? 2 días y después ya voy a borrar. ¿Estamos? Bueno. Pero el medio lo sube, va a subir una plataforma. En la plataforma voy a subir los links. Ah, listo, perfecto. Bueno, profe, ¿cómo sería la evaluación de los prácticos? Ya les voy a, toda esa información les voy a subir en la plataforma para todos los alumnos. ¿Está? Va a ser ¿cómo va a ser la evaluación? Va a ser en un formulario Google. ¿Está? Y los vamos a tener que, vamos a hacer como especie de grupos, está tal vez por orden alfabético, para que hagan los prácticos, porque son más de 500 alumnos en inglés técnico. ¿Está? Bien, ¿hay más o menos fecha para los trabajos prácticos? Sí, la semana posterior a la semana de exámenes, chicos. Semana posterior a la semana de exámenes tienen los prácticos. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Toda esa información, presten atención, porque muy probablemente el viernes les esté mandando toda esta información en la plataforma. Si no es el viernes, el fin de semana. Pero más de eso no va a pasar, poniéndoles la clase, para recuperar la clase que no vamos a tener la semana que viene por el examen. Pregunta, ¿qué día les queda mejor a ustedes recuperar la clase? ¿El día lunes? ¿El día martes? ¿Qué día? Lunes, profe. El martes, lunes. profe. Lunes, profe. Lunes y algunos martes. Lunes o viernes. Bien, pero para que podamos recuperar la clase a lunes o viernes. ¿El viernes podrían todos a la mañana? Sí, profe. Sí, profe. Todos no tienen ningún problema. ¿En el horario de 8 a 10 tienen algún inconveniente? No. No, profe. No, profe. Entonces quedaría, y pongan esa información en sus grupos, y yo voy a poner en la plataforma, que recuperaríamos entonces la clase del miércoles de la semana que viene, la recuperaríamos el viernes de la semana que viene de 8 a 10, o me están diciendo aquí de 10 a 12 estaría bien. ¿Pueden de 8 a 10? Si es mejor de 8 a 10, si pueden de 8 a 10, les agradecería la próxima semana en el horario de 8 a 10. ¿Está? Las actividades de las guías no me las tienen que enviar a mí de ninguna manera. Las actividades de las guías las corregimos en clase. Tenemos clase de administración, profe. Bueno, entonces, si tienen clase de administración de 8 a 10, queda el viernes de la semana que viene de 10 a 12 de la mañana. ¿Está? ¿Perfecto? Sí, profe, ahí está bien. Sí, profe. El viernes no tenemos administración. Queda mejor si es de 8 a 10. No tienen administración. Si no tuvieran administración, a mí me conviene mejor tener la clase el viernes de 8 a 10 de la mañana. Pero recuerden, no es el viernes de esta semana, sino sería el viernes de la próxima semana. Si no tienen clases de 8 a 10, prefiero tener la clase, la recuperación de la clase de 8 a 10 el próximo viernes. De cualquier manera, recuerden que yo la grabo la clase y se la subo. ¿Quedamos así? ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, estamos así.
recuperamos la clase que tendríamos, que no tendríamos el próximo miércoles por estar yo afectada a exámenes, la tendríamos el viernes posterior al miércoles de la semana que viene en el horario de 8 a 10. Y de cualquier manera, recuerden que lo que hacemos es grabar la clase y ya subo, antes que me olvide, todas las clases a la plataforma. Estamos las clases grabadas.